Continuando con la encomienda de la formulación y evaluación de proyectos, este espacio lo vamos a dedicar para la unidad número 2, conocida como estudio de mercado. En esta unidad número 2 vamos a abordar los siguientes subtemas, desde lo que es la segmentación de mercado como subtema 2.1, 2.2 producto principal y subproductos y o servicios, el subtema 2.3 que hace alusión al análisis de la demanda, el subtema 2.4 conocer lo que es el análisis de la oferta, que es importante. Posteriormente, en alusión al 2.3 y al 2.4, en el 2.5 haremos un balance entre la oferta y la demanda. En el penúltimo subtema, la estrategia comercial, y finalmente concluiremos con lo que es el análisis de precios. Pues como ustedes saben, en cada uno de estos apartados hay una pretensión, hay una competencia específica que se pretende desarrollar, que en este caso estaría, que es que el alumno va a elaborar un estudio de mercado y comercialización para su proyecto. Esa va a ser la entrega final de este apartado. Va a ser un estudio de mercado en el cual integre también su estrategia de comercialización. A manera de introducción, bueno, pues aquí podemos señalar que el marketing se encarga del proceso de planear las actividades de la empresa con relación al precio, la promoción, la distribución y la venta de bienes y servicios que ofrece, así como de la definición del producto o servicio con base en las preferencias del consumidor, de forma tal que permitan crear un intercambio entre empresa y consumidor que satisfaga los objetivos de los clientes y de la propia organización. Finalmente, eso es lo que nosotros buscamos con lo que es un estudio de mercado, de hacer un análisis de las famosas 4P. ¿Y cuál es el fin último? Bueno, pues que nos permitan hacer esa interacción entre nuestra empresa y el consumidor. Por otro lado, tenemos como una forma de recordar lo que es un estudio de mercado. De acuerdo con Pérez et al. 2017, nos define que el estudio de mercado permite, fíjense bien, identificar variables relevantes para la investigación en curso, que además contribuye con datos e información de primera fuente, motivo por el cual se debe realizar de forma adecuada y en tiempo oportuno, utilizando las herramientas disponibles para recopilar información. Nos vamos a ir a estas fuentes para poder obtener datos que finalmente vamos a integrar información con el propósito de poder tomar una decisión. De esta manera también vemos lo que es una definición de lo que es la investigación de mercado. Entonces, señala que la investigación de mercado, aquí las decisiones que se tomen en el área de marketing y en otras áreas de la empresa, deben buscar la satisfacción del cliente. Finalmente, lo que siempre vamos a buscar, esa satisfacción del cliente. Y también señala que para lograrlo es necesario conocer sus necesidades y cómo se pueden satisfacer. La investigación de mercado se utiliza como una herramienta muy valiosa para la generación de este tipo de informes. De esta forma, bueno, pues nosotros en sí podemos hacer una diferenciación entre lo que es una investigación de mercado, que es una herramienta que nos permite obtener información de en varios aspectos, desde conocer lo que es como bien señala aquí, la investigación de mercado es una herramienta a través de la cual nosotros vamos a conocer las necesidades de los clientes, pero sobre todo vamos a obtener datos valiosos que nos permitan, a través de instrumentos como el diseño de un cuestionario, la aplicación de una prueba piloto, el hacer ajustes a los mismos, obtener información sobre las expectativas del cliente, con el fin último de
poder nosotros satisfacerlo. Por otro lado, veamos qué es una segmentación de mercado. Posteriormente a lo que es el punto anterior, es importante determinar lo que es el tamaño del mercado. Entonces, el siguiente paso del proyecto de inversión es buscar de manera objetiva y con base en fuentes de información confiables cuántos clientes posibles puede tener la empresa, dónde están, quiénes son. Para ello se requiere obtener algún detalle de los futuros clientes, edad, sexo, estado civil, ingreso mensual, etc. Es decir, se debe establecer el segmento de mercado donde nosotros operaremos como empresa. Entonces, para poder determinar lo que es el tamaño del mercado, nos vamos a apoyar en herramientas como lo que son los cuestionarios. Por otro lado, también tenemos que finalmente los objetivos del estudio de mercado consisten en primera instancia, identificar el producto que nosotros vamos a ofrecer. Eso es fundamental. Por otro lado, identificar los lugares de producción y consumo del producto actual y potencial. Es decir, comenzar a poder bosquejar cuáles serían los posibles puntos de establecimientos, tanto en este momento como en un futuro. Así también como determinar el volumen de producción esperados a vender con base a la oferta que actualmente está en el mercado y la demanda actual de los clientes. Por otro lado, también se tiene que determinar el ámbito geográfico de competitividad del proyecto, es decir, el punto, ya sea la entidad, la región o el municipio donde pretendemos localizarnos. Asimismo, determinar las políticas de distribución y comercialización con el propósito de establecer un programa de producción y ventas. Y eso es de lo que estaremos hablando en el tránsito de esta presentación. Bueno, pues para ver la parte de la identificación del producto, que es uno de los primeros puntos que debemos de abordar, debemos de iniciar con el uso. Es decir, si el producto o el servicio que nosotros estamos proponiendo es de consumo final, es decir, que nosotros, nuestro producto va a ir directamente al consumidor final, o pues puede servir como un consumo intermedio, es decir, que puede servir como materia prima o como complemento de un producto que se va a fabricar, o si es el uso puede ser de capital, es decir, que estamos generando bienes o servicios que finalmente van a ayudar a generar un mayor ingreso para los que estén haciendo uso o consumo de nuestro producto o de nuestro servicio. Por otro lado, podemos ver cuál sería el efecto en el mercado de este producto, ya sea que si es un producto nuevo, porque no existe en el mercado, o en dado caso de que ya existe en el mercado, bueno, ¿qué lo hace diferente de los que ya están? Es decir, cuál sería su nivel de innovación, o si este producto o servicio va a sustituir a alguno de los que ya están, o va a ser complementario a los que actualmente ya están compitiendo en el mercado. Por otro lado, también es importante reconocer cuál es la densidad económica, es decir, de esa relación existente del producto entre el precio, el peso, el grado de precibilidad y la distancia. Es decir, hacer un análisis de toda la parte logística para poder determinar lo que es el precio. El precio ver en función de las dimensiones del producto, de qué tan rápido o qué tan tardado se degrada y la distancia que tiene que recorrer. Y por otro lado, bueno, pues también es importante recurrir a la normatividad sanitaria, técnica y comercial, que como ya hemos platicado en ocasiones anteriores, esas las podemos ver en la norma oficial mexicana. La
ley más vigente del Diario Oficial promulgada por el Diario Oficial de la Federación, que está vigente a partir del año 2020, es la Ley de Infraestructura de la Calidad. Entonces ahí nosotros podemos encontrar las normas que hacen referencia a las características que debe de tener un producto para poder cumplir con la norma oficial mexicana. En cuanto a lo que es el análisis de la demanda, en primera instancia debemos hacer una identificación del tipo de demanda, es decir, si son bienes básicos, si son bienes suntuosos, si son bienes de producción continua, si son bienes finales, si son bienes intermedios, si van para la exportación o son para sustituir estas importaciones. Esto es importante, hacer esta identificación de cuál es el fin, cuál es el propósito de este tipo de demanda. Por otro lado, tenemos el área del mercado. Si nuestras pretensiones es para un mercado local, regional, estatal o de nivel nacional. Y por otro lado, también debemos incidir sobre la tipificación de los demandantes, por ejemplo, en sus categorías, ya sea por el sexo, por lo que es la edad, el nivel de ingreso, y todo esto nosotros lo vamos a obtener ya sea a través de fuentes primarias, que son las bases de datos abiertos como las del INEGI, como la de otras instituciones públicas, lo que es el Banco de México, pero también vamos a obtener información a través del instrumento conocido como encuesta. También es importante conocer lo que es la demanda actual, con el propósito de hacer la identificación de la existencia y la ubicación del consumidor. Entonces, de esta manera aquí en este punto final observamos lo que es este modelito matemático, el cual vamos a proceder a observar en la siguiente lámina, que hace referencia a lo que es el consumo aparente. ¿Qué entendemos como el consumo aparente? Bueno, pues aquí se define o se señala que una vez definido el segmento de mercado es importante, el primero, haber definido el segmento de mercado, se debe de establecer cuál sería el consumo aparente que dicho segmento representa. Este consumo aparente, esto se hace identificando el número de clientes potenciales, así como el consumo que se estima que hagan del producto o servicio de la empresa, que la empresa ofrece con base en sus hábitos de compra. A este consumo aparente también es una prospectiva que se le conoce también como consumo potencial. Entonces este modelito nos señala que el consumo aparente va a estar integrado por lo que es la producción nacional que tenemos, más las importaciones de ese producto, y le vamos a restar las exportaciones de ese producto similar. Entonces de esta manera nosotros vamos a determinar lo que es el consumo aparente. Entonces, bueno, pues pasamos ahora a lo que es la demanda potencial. Si se cuenta con un cálculo del consumo aparente actual del mercado, será fácil determinar el consumo potencial del producto o servicio de la empresa. Simplemente vamos a proyectar este crecimiento promedio del mercado en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, esto entra dentro de lo que es la parte de la prospectiva. Los factores que finalmente van a afectar esta demanda puede ser pues el tamaño y el crecimiento de la población. De ahí la importancia de hacer la indagación de esta variable exógena, que va a ser el tamaño y el crecimiento de la población, recabar los hábitos de consumo, los gustos y preferencias y los niveles de ingreso y precios del consumidor. Por otro lado, también debemos de abordar la demanda de productos intermedios en el sector productivo, donde va a incidir nuestra propuesta de proyecto de inversión. Por otro lado, también tenemos la demanda externa, es decir, tenemos que hacer una identificación del volumen y del destino de las exportaciones
cuáles son los principales países que están demandando esas importaciones, cuáles son las tendencias históricas, cuál es el valor unitario y el total de ventas al exterior. Todo esto lo podemos obtener en base en fuentes primarias mediante lo que es la base de datos abiertos. Y por otro lado también debemos de hacer una identificación de las tendencias históricas de la demanda con serie de tiempo entre 5 y 10 años. Para eso podemos utilizar los métodos de pronósticos. De esta manera nosotros vamos a poder hacer la proyección de nuestra demanda para poder conocer cuál sería el comportamiento de nuestra demanda, de nuestro producto en el futuro. Para poder hacer lo que es el análisis de la oferta, si ya hablamos sobre lo que es el análisis de la demanda, veamos en qué consiste el análisis de la oferta. Consiste en identificar el tipo de oferta monopólica, oligopólica y competitiva. Es decir, después de hacer un análisis de lo que es el entorno del proyecto, ahí nosotros vamos a identificar dónde se encuentra nuestra competencia, cuántos jugadores hay en el mercado. Si es uno, podemos decir que es una competencia monopólica y obviamente van a existir diferentes herramientas para la entrada, barreras de entrada. Si es oligopólica, pues también pueden existir diferentes barreras tanto de entrada como de salida. Por lo tanto, aquí es fundamental hacer la identificación de este tipo de competencia. Y por otro lado, si es una competencia abierta, bueno, pues también saber dónde se encuentran estos competidores. En cuanto a lo que es la oferta actual, debemos determinar lo que es el número y la ubicación de los que están brindando, lo que están ofertando estos productos y servicios, cuál es la cantidad que están ofertando, cuál es la producción de ellos también que están generando y cuál es la disponibilidad de materia prima. Tenemos que hacer la identificación de sus fuentes de suministro. Recuerden que el suministro es fundamental para que el funcionamiento de la cadena productiva no se detenga. Y finalmente vamos a hacer una proyección de la oferta que finalmente va a ser, se va a hacer lo mismo que lo que hizo con lo que es la demanda a través de unas técnicas de pronósticos. ¿Cuáles serían los factores que afectan a la oferta? Bueno, los factores que pueden afectar a la oferta, como se señala aquí, es la ubicación y área de influencia de los productores, prácticas de comercialización, margen de utilidad de los productores o importadores y el crecimiento también de la demanda. Entonces, es necesario considerar estos factores y este comportamiento de estos factores, y les recuerdo, lo tenemos que, vamos a tener una radiografía a través de un diagnóstico que obtendremos a partir del análisis de fuentes primarias, pero también de fuentes secundarias, a través de lo que es el instrumento conocido como encuesta. Por otro lado, ¿cuáles otros factores pueden afectar a la oferta externa? Pues va a ser la cantidad y el precio del producto, las políticas de gobierno, por ejemplo, si la tasa de impuestos que se pueden aplicar tanto a las importaciones como a las exportaciones, y se realiza cuando hay que sustituir importaciones. Esto es importante. Cuando se pretende, nuestro proyecto va enfocado a la sustitución de productos que vienen del exterior. Bueno, pues nosotros también debemos de conocer cuál sería el factor que estarían afectando a esta oferta externa. Para determinar lo que es el balance de la oferta y la demanda, pues tenemos que definir en primera instancia lo que es el tamaño de mercado. Y ese tamaño de mercado va a estar determinado por lo que es el análisis de la demanda y oferta actual y potencial, y permite determinar el mercado actual y potencial del proyecto
con base en la demanda insatisfecha actual y potencial. Entonces, veamos qué entendemos como una demanda insatisfecha. Una demanda insatisfecha, también conocida como demanda potencial, debe entenderse como la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en años futuros, destacando que si prevalecen estas condiciones bajo las cuales se hizo el cálculo, ningún productor actual podrá satisfacer. Es decir, en ese futuro, porque estamos hablando de la parte potencial, de la parte prospectiva, en ese futuro existirán personas que estarán dispuestos a consumir ya sea el producto o el servicio, porque en ese futuro no va a existir ningún oferente con la capacidad de poder satisfacer esa demanda. Entonces a eso se refiere la parte de la demanda insatisfecha. Y esto, bueno, pues nosotros vamos a hacer una determinación de esa demanda insatisfecha con un modelito muy simple, una diferencia muy simple, que después de haber hecho el cálculo de la demanda potencial, vamos a restar de lo que es la oferta potencial. Y estamos hablando aquí de prospectiva, estamos hablando de pronósticos, de una demanda pronosticada menos la oferta pronosticada. Y de esa manera vamos a obtener lo que es la demanda insatisfecha. A partir de esto nosotros podemos definir lo que es una estrategia de comercialización. Y una estrategia de comercialización, como la define Andrés E. Miguel, nos dice que es el conjunto de acciones realizadas por una empresa encaminadas a hacer llegar un producto determinado a los consumidores. Por lo tanto, se deberán establecer los mecanismos e instrumentos que harán posible la realización de esta encomienda. Entonces, a eso se refiere la parte de la comercialización, a todo ese proceso, a esos mecanismos que se deben diseñar para poder hacer llegar el bien o el servicio a nuestros consumidores. Bueno, ¿qué características tiene este proceso de comercialización? Bueno, es algo que ya también hemos comentado sobre los canales de comercialización, que estos canales de comercialización tienen que ser efectivos, sin menor duda, seguro, y nos deben de garantizar un menor costo. Además, también es importante conocer la otra característica del producto, que puede o no ser impuesto por el proyecto. Cuando hablamos sobre esto es porque existen también a nivel federal algún precios máximos al público, en lo cual nosotros, conforme a esta instrucción gubernamental, no podemos sobrepasar ese tipo de precios. También es importante conocer cuál es la participación de la competencia en el mercado, conocer dónde se encuentran, qué áreas son las que están cubriendo, cuál es la principal ventaja que les ha permitido posicionarse como una de las competencias más fuertes. Entonces, a partir de este conocimiento de la forma en que está operando la competencia, reitero, el lugar donde se ubican, cuál es la posición que tienen en el mercado, cuál es su forma de producción, qué tipo de sistema de producción están ocupando, cuál es la tecnología que ocupan para la generación del bien o servicio, cuáles son sus canales de distribución, cuál es su sistema de venta. Esto es muy importante para poder hacer una identificación de nuestro competidor o de nuestros competidores. Y de esta manera, pues nosotros podemos hacer lo que es un análisis de precios para la comercialización. Entonces aquí hay 4 aspectos que se tienen que ver. Por ejemplo, conocer en cuanto a lo que es el precio, cuáles son las variaciones históricas y cíclicas durante el año. Con eso es importante, bueno, pues hacer una colecta del comportamiento histórico de estos precios y hacer un análisis de cuál ha sido el comportamiento.
recuerden que a partir del gráfico que nosotros obtengamos, pues vamos a hacer la identificación. Vamos a hacer la identificación de las características de este producto. Pues si tiene un comportamiento estable a lo largo de todo el año, posiblemente sea un producto de características básicas que se consume durante todo el año y pues por ende pues también los precios se van a mantener más o menos estables a lo largo de todo el año. Pero bueno, pues si tenemos un comportamiento donde es diferente en ciertos meses o en ciertas estaciones del año, podemos decir que tiene un comportamiento estacional, lo que quiere decir que es un producto que incrementa su demanda en ciertos meses del año. Pues estamos hablando, por ejemplo, productos de motivo por cuestiones culturales, como es la parte del mes de noviembre, con lo que es el Día de Muertos, con lo que es la Semana Santa o las fiestas de fin de año. Entonces podemos hablar de que tiene un comportamiento estacional. Pero si el comportamiento de estos precios son cada determinado número de años, podemos decir que es un producto de características cíclicas. Por otro lado, también tenemos que hacer una identificación de los canales de distribución. Hay una cantidad distinta, sobre todo en los últimos tiempos, debido a las necesidades generadas por el confinamiento, se han diseñado nuevos y distintos y diferentes canales de distribución. Tenemos unos de ellos, por ejemplo, donde el productor se encarga de canalizar su producto a los minoristas, o también se puede dar que el productor lo canalice a los mayoristas y finalmente el mayorista al consumidor. O puede ser que el productor se lo venda al mayorista, el mayorista al minorista y finalmente el minorista lo que es el consumidor. Bueno, entonces vamos a ver también una cantidad o una variedad de estos modelitos de canales de distribución que son muy propios de la asignatura de logística y cadena de suministro. Por otro lado, también es importante considerar lo que son los márgenes, es decir, la remuneración de cada uno de los agentes comerciales, porque en toda cadena de suministro cada uno de los actores pues forma parte de esa cadena porque finalmente va a obtener lo que es un beneficio económico. Y es importante identificar esos márgenes que van de utilidad o de remuneración que van a percibir los diferentes actores que integran toda la cadena de suministro. Y aquí tenemos lo que es un guión del diseño del mercado. Vamos a iniciar con lo que es la descripción y análisis de la materia prima, productos y subproductos. En este momento voy a numerarlos, vamos a pasar a explicarlos de una manera más amplia. Y tenemos también el inciso B, nos habla de las características de los mercados, de los principales insumos y productos. Inciso C, los canales de distribución y venta, eso es fundamental. D, cuáles son las condiciones y mecanismos de abasto de insumo y materias primas, así como los precios de los productos y subproductos. Recuerden que en todo sistema de producción, aparte de la generación del producto, se van a generar subproductos. ¿Cuál va a ser la política de venta de productos y subproductos y cuáles van a ser las cartas de intención de compras y ventas de estos productos o servicios? Bueno, en relación a esto y en cuanto a la descripción y análisis de la materia prima de productos y subproductos, en primer lugar tenemos que hacer una descripción, una presentación, por ejemplo, de lo que es el empaque, cuáles son sus características del material. Para esto siempre se recomienda de que se haga un diseño, un diseño de lo que es el producto en cuanto a lo que son sus dimensiones, en cuanto a su tamaño,
cuál es la naturaleza de ese producto, si es un bien, un servicio, cuáles son sus niveles de calidad, cuáles son sus atributos en cuanto a la parte sensorial, en cuanto a la parte visual, la parte táctil, también los colores, por ejemplo, cuáles son las necesidades que satisface, van a ser entre los puntos que nosotros tenemos y debemos describir para poder obtener lo que es un análisis de la materia prima, así como de los productos y subproductos. Entonces, en cuanto a esto, podemos utilizar herramientas del diseño para poder hacer una buena descripción como complemento de este análisis, de esta narrativa que debemos de realizar sobre la materia prima y sus derivados de los mismos. Por otro lado, también tenemos la definición de las características de los mercados principales y productos. En cuanto a esto, bueno, pues tenemos que hacer una indagación sobre la oferta y la demanda en el panorama mundial. Entonces, es decir, vamos a definir aquí demandas insatisfechas, tanto en el panorama mundial, nacional, regional o local, o a nivel de entidad. Eso es importante. Por otro lado, podemos apoyarnos, como ya se había señalado, con tablas y cuadros históricos, con gráficos, con tasas de crecimiento por periodos, con las tasas de crecimiento media anual, el consumo aparente y la dependencia económica. En cuanto a los canales de distribución y venta, aquí se señala que es el mecanismo por el cual el producto llegará al consumidor final. Y aquí, bueno, pues también hay tres modelitos que se presentan. Uno de ellos, que es el de el productor, vende al mayorista, el mayorista al minorista y consumidores. El segundo, que nos habla de que es un producto intermedio, es decir, que nuestro producto va a la industria, este lo transforma, se lo vende a los minoristas y finalmente esto a los consumidores finales. Pero también puede existir otro modelito, que es el de productores, que se venden a minoristas y estos van directamente a los consumidores. Entonces, dependiendo de la naturaleza de nuestro proyecto, nosotros debemos hacer la elección de cuál sería el canal más adecuado de distribución y venta de nuestro producto. Están estos, no son los únicos, hay que indagar más, o podemos hacer pues podemos hacer un híbrido de estas propuestas que se están presentando en esta lámina. Sería importante que también conocieran cuáles son los canales de distribución y de venta, por ejemplo, de las plataformas digitales. Entre ellas podemos tener a lo que es el mercado libre, como por ejemplo. Pues aquí tenemos ya de una manera más esquemática estos niveles, estos modelitos de los cuales acabamos de hablar. Sobre la venta a mayoristas consumidor o la venta del productor directamente al consumidor o la venta que va del mayorista al minorista y finalmente al consumidor, o si es una venta que va a la industria, al mayorista y al consumidor. En eso consiste este esquema. Por otro lado, también es importante, recuerden, fundamental, la fuente de abasto de la materia prima. Sin materia prima no va a haber proyecto de inversión. Sin el aseguramiento de una fuente de materia prima, pues vamos a tener muchos problemas. Si no nos aseguramos de esta fuente. En cuanto a esto, pues tenemos que definir, en el dado caso de que ya se tenga un proveedor, si se va a comprar al proveedor, que dé facilidades de crédito. Hay algunos proveedores, por ejemplo, que para que tú puedas ser sujeto de crédito, puedes hacer la primera y la segunda compra, y en la segunda, ya sea en la segunda o en la tercera compra, ya te están dando un crédito que a veces depende de la política de ventas de la empresa, pero algunos te dan márgenes de 15 días para poder hacer el pago del producto o de la materia prima que te hayan confiado. También
se tiene que definir si se va a comprar al proveedor que mejor precio ofrezca. Y eso es fundamental también, porque posiblemente exista un proveedor que te ofrezca un buen precio, pero que no sea, que sea muy esporádico en cuanto al precio que te esté ofreciendo, o de que no te pueda asegurar ese aprovisionamiento continuo de tu materia prima. También se tiene que definir si se continuará trabajando con los proveedores ya efectuados o cuál sería el procedimiento. Todo esto se definiría a través de una política de la empresa. Y también si la compra se hará al contado o de qué manera. Bueno, estos van a ser algunos aspectos que se van a ver a lo largo de las condiciones de abasto de insumos y de materias primas. Por otro lado, en cuanto a los precios de los productos y subproductos, aquí entonces, fíjense bien, mecanismos de formación de los precios de producto. Aquí nos está señalando que se termina considerando principalmente el precio en el mercado interno. Y aquí retomamos la importancia de la información de datos primarios y secundarios para definir cuál es el precio que actualmente está prevaleciendo del producto o del servicio, eh, del producto igual o muy parecido al que nosotros estamos proponiendo. Por otro lado, ¿cuál sería el precio por similares de productos que vienen del exterior, es decir, los importados? Y también, ¿cuál es el precio fijado por el sector público? Si hay algún precio tope fijado por el sector público. De esta manera también nosotros debemos determinar si el precio va a estar en función de que el precio va a estar en función de los costos de producción. De ahí la importancia de hacer una estimación de cuál va a ser el costo de producción por unidad del bien o el servicio que estemos generando, pero también conocer cuál es el precio que se está manejando a lo que es nivel internacional. Por otro lado, tenemos las políticas de ventas de productos y subproductos. Aquí se señala que una política de ventas es un proceso sistemático de desarrollo, coordinación y monitoreo de las diversas decisiones que tienen una influencia directa en las ventas de la tienda. En cuanto a esto, bueno, pues hay principales objetivos que se deben de considerar en una política de ventas con una proyección de alto alcance. Aquí nos están hablando de 3 tipos de políticas que nosotros podemos manejar. De estas 3, la primera pues es la más recomendable, sobre todo para los emprendedores. En el caso que aquí la mayoría apenas va a ser una propuesta de bien o de servicio, pues aquí finalmente sobre lo que se debe de generar es una política para aumentar el volumen del cliente. Obviamente también se tiene que trabajar en la parte prospectiva, una política para incrementar el nivel de venta de los clientes actuales y la recuperación de clientes antiguos. Obviamente esas dos últimas ya es cuando la empresa está operando. Pero en el caso de la primera, nos señala que deben de establecerse periódicamente estrategias comerciales alineadas con la política de ventas que busquen aumentar la planilla de clientes con las que contamos, ya que es una de las premisas básicas para visualizar un aumento de ingresos significativo que va reflejado en un cambio de nivel empresarial. Entonces es importante considerar sobre todo esta primera y las dos últimas ya cuando el proyecto ya sea una realidad. Bueno, ahora hablemos de lo que son las cartas de intención o contratos de compra y venta de materias y productos. Bueno, una carta de intención es un documento que se va a suscribir ya sea con nuestros proveedores o con nuestro cliente potencial, que en sí este documento no implica que sea un compromiso ya de hacerle la compra o de que se realiza la venta, sino que es una, como su nombre lo dice, es una carta de intención, eh, donde el cliente potencial o el proveedor potencial te dice
que tiene la intención ya sea de ser tu proveedor o de ser tu consumidor potencial, pero con esto tiene como fin el que en un futuro próximo se puedan establecer de una manera más un compromiso contractual para el aprovisionamiento de ventas y, y, y el aprovisionamiento de productos para lo que es los clientes. Bueno, en cuanto a esto, lo que yo les estoy solicitando como actividad, porque finalmente, como se señaló al inicio de esta sesión, se señaló que el fin último, el producto último que se va a obtener de este segundo estudio, conocido como estudio de mercado, va a ser un documento conocido como estudio de mercado, y para esto, pues la sugerencia es que ustedes se organicen en equipos de trabajo para que puedan obtener básicamente lo que son las bases de ese estudio, que es la parte del producto, el precio, la plaza y la promoción del proyecto. Y para esto, bueno, pues se va a tomar como referencia pues este pequeño plan de mercadotecnia. Aquí podemos iniciar, por ejemplo, en cuanto al producto, hacer una reflexión a nivel de equipo de cómo es el producto, cómo va a ser mejorado, cuál sería su empaque, ese embalaje primario y secundario, cuál es la diferencia con respecto a los que ya están en otros productos, qué color tiene la presentación y cuál es su nombre. Por otro lado, también hablaremos sobre lo que es el precio, qué precio puede pagar el cliente, en qué posición se encuentra respecto a su competencia, cuál es el máximo y mínimo, si es considerado caro, barato o medio el producto que ustedes están proponiendo. Y en cuanto a la promoción, qué medios de comunicación y publicidad van a utilizar, lo que es la radio, la televisión, y la programación de campañas de publicidad. Sí es cierto que han tomado mucha relevancia lo que son las redes sociales, pero recuerden que no todos los productos van destinados a personas que tienen acceso a esas redes sociales. Finalmente también tenemos que hablar de las plazas. Por ejemplo, la plaza, ¿qué puesto de venta es el más efectivo y accesible para el cliente? Si es a través del supermercado, si es a través de lo que es el catálogo, si es a través de bodega o a través de lo que es la telefonía. Entonces, estas son las recomendaciones que les puedo hacer para que ustedes puedan considerar elaborar un buen trabajo de estudio de mercado. Y finalmente, bueno, pues aquí tenemos las referencias de las que ya hemos comentado también en algún momento. Y en esto, bueno, pues no queda más que exhortarlos a que sigan trabajando como hoy, de que los líderes de equipo le den la encomienda a cada uno de los integrantes, porque como han visto, tanto en el estudio de lo que es el entorno y lo que es el estudio de mercado, hay mucho trabajo por realizar y que es importante que los equipos hagan sinergia. Es importante de que cada quien asuma su responsabilidad, porque de esta manera se puede generar un trabajo más integral, un trabajo mejor sustentado, un trabajo real, acorde al estudio de lo que es el macro y de lo que es el microentorno, y pues porque finalmente ese estudio de mercado nos va a ayudar a tomar decisiones importantes y fundamentales para plantear la siguiente fase del proyecto, que es el estudio de producción, también conocido como estudio técnico o estudio de ingeniería. Bueno, sin más por el momento, no queda más que despedirme y desearles que tengan pues un productivo cierre
de día, cierre de semana, cierre de fin de semana. Y recuerden que el fin último de nosotros, bueno, es de irnos formando a través de lo que es la disciplina, el, con el desarrollo de una serie de habilidades que finalmente van a ser ventajas competitivas que como ingenieros industriales vamos a poseer. Bueno, hasta muy pronto, hasta aquí dejamos lo que es la sesión de estudio de mercado.